2. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Muy buenas noches, querida iglesia, Jesús Rey y Luz para todas las naciones. Voy a ser su moderadora para esta noche. Mi nombre es Cristina Pacheco. Es un privilegio estar con ustedes una vez más, desarrollando el tema que lo titulé hoy, Hermenéutica Bíblica parte 2, porque pues ya les había hecho una primera entrega de Hermenéutica Bíblica. Me voy a permitir realizar una oración. Inclinemos el rostro y comencemos. Padre Celestial, esta noche te amamos, te adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Venimos a aprender de tu palabra y aprender de la interpretación de tu palabra. Permíteme que lo que hagamos, lo hagamos con integridad, de tal manera que te agrades tú, que seas glorificado solo tú. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me va a permitir realizar un pequeño resumen de la primera entrega que les hice a ustedes de hermenéutica bíblica. Lo que les hablé en esa primera sesión fue de las clases de hermenéutica. Me enfoqué en hermenéutica bíblica, que no es otra cosa que la interpretación, la traducción, el darle sentido a los textos bíblicos. En esa primera entrega también vimos los requisitos del intérprete de la hermenéutica. Vimos unos requisitos generales y unos específicos. Los generales eran la humildad, la objetividad y el libre conflicto de intereses. En el específico vimos la capacidad espiritual, la integridad y el propósito del hermenéutica o hermenéutico. Vimos cuáles eran los idiomas en los que se había escrito la Biblia: hebreo, arameo y griego. Vimos los lugares en los que se había escrito la Biblia, que el Antiguo Testamento se había escrito en Palestina y en Egipto, que el Nuevo Testamento se había escrito en Palestina, en Asia Menor, en Grecia y en Macedonia. Vimos también los tiempos en los que se escribió la Biblia. Vimos que el Antiguo Testamento se escribió en el año 1000 antes de Cristo y se terminó aproximadamente en el año 50 antes de Cristo, y que el Nuevo Testamento aproximadamente se escribió en el año 50 después de Cristo y se terminó en el año 100 o 150 después de Cristo. Vimos Romanos 3, capítulo 4, donde nos muestra que la escritura es infalible. ¿Qué era infalible? Que no se equivoca, que no miente y que no tiene error. Este libro de la Biblia es el más vendido y que ha cambiado a muchas personas, iglesia. Me ha cambiado a mí, te ha cambiado a ti, ha cambiado a muchas personas. Vimos también los materiales en que había sido escrita la Biblia: en papiro, en pergamino, que ese pergamino era el más caro y el más durable, que se realizaba con pieles de ternera, de oveja, de cabra, que la tinta con la que se escribió fue con el hollín, con el aceite. Y vimos las reglas de la Biblia,
Vimos que las reglas de la Biblia, la Biblia se interpreta consigo misma, y eso lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y 2, la Biblia tiene límites, eso lo encontramos en Deuteronomio. Con esta primera entrega podíamos concluimos que era increíble que luego y después de los años se encontraran estos escritos, ¿no? Y no se conocían muchas de estas personas que habían escrito esos escritos de la Biblia, que no se hablaban y que no hablaban el mismo idioma, pero decían lo mismo. O sea, libro, la Biblia, escrito por varias personas de varios tiempos, de varios lugares, de varias profesiones, hablando lo mismo de Dios. Entonces, en este momento me voy a permitir realizar algunas precisiones de los libros de la Biblia, por quiénes fueron escritos y qué características tenían esos profetas que escribieron esos libros de la Biblia. Bueno, empezamos. El libro de Moisés, pues vemos que Moisés fue pastor y líder. El libro de Josué fue escrito por mismo Josué, fue guerrero y líder. El libro de Jueces fue escrito por Samuel, un profeta, sacerdote. El libro de Ruth fue escrito por Samuel. El libro de Primera de Samuel fue escrito por el profeta Samuel. Segundo de Samuel también. Primera y Segunda de Reyes fue escrito por Jeremías, también un profeta. Primera y Segunda de Crónicas estaba escrito por Esdras, era un escriba, maestro. El libro de Esdras, escrito por Esdras, el libro de Nehemías, escrito por Nehemías, un copero, constructor y gobernador. El libro de Esther, pues escrito por Mardoqueo, un oficial judío. El libro de Job, escrito por Job, propietario de tierras y ganado. El libro de los Salmos, escrito por David, por Esaf, por los hijos de Coré, por Salomón, por Moisés. Y pues recordemos quién era David, ¿no? Que fue un pastor, músico, poeta, soldado y rey. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón, por Agur, por Lemuel. Y pues fue rey. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, rey. El libro de Isaías, escrito por mismo Isaías, fue un escriba y profeta. El libro de Jeremías, escrito por Jeremías, que fue un profeta. El libro de Ezequiel, escrito por Ezequiel, que fue sacerdote. El libro de Daniel, escrito por Daniel, que fue consejero de reyes. El libro de Oseas, escrito por Oseas, que también fue un profeta. El libro de Joel, escrito por Joel, también profeta. El libro de Amos, escrito por pastor, que era Amos. El libro de Abdías, profeta. El libro de Jonás, también escrito por Jonás, profeta. De Miqueas, de Habacuc y de Sofonía. Sofonía, escrito también por Sofonía. Ageo, escrito por Ageo. Zacarías por Zacarías. Profeta, sacerdote. El libro de Malaquías, pues por Malaquías. El libro de Mateo por Mateo, que fue recaudador de impuestos. El libro de Marcos por Marcos, hijo de una viuda rica. El libro de Lucas, pues escrito por Lucas, que era médico, historiador. El libro de Hechos de los Apóstoles por Lucas, que fue médico, historiador. El libro de Romanos, pues fue escrito por Pablo, fariseo, fabricador de tiendas. El libro 1 y 2 de Corintios por Pablo. El libro 2. El libro de Gálatas por Pablo. Efesios también por Pablo. Filipenses por Pablo. Colosenses por Pablo. 1 y 2 de Tesalonicenses por Pablo. 1 y 2 de Timoteo por Pablo. Tito por Pablo. Filemón por Pablo, Hebreos por Pablo y también por Lucas. Santiago, escrito el libro de Santiago, pues por Santiago, pastor de la iglesia. 1 y 2 de Pedro, escrito por Pedro, que fue pescador. 1 y 2 de Juan, escrito también por Juan, pescador. Y el de Judas, pues escrito por Judas, hermano de Jesús. Apocalipsis por Juan, pescador. Recordemos que pues los idiomas en los que se escribió la Biblia pues fue hebreo, arameo, griego. Y pues los lugares fueron Palestina
el Antiguo Testamento, Palestina y Egipto, y el Nuevo Testamento con Palestina, Asia Menor, Grecia y Macedonia. Bueno, con todo ello nos damos cuenta que el propósito de la hermenéutica pues es la interpretación, es importante para llegar al mensaje divino. No podemos pensar que el propósito no es importante, pues como se indica el rumbo al que queremos llegar, iglesia, es a interpretar el mensaje de Dios, no lo que yo quiero enseñar, lo que yo quiera enseñarles a ustedes, no, es lo que Dios quiere que yo les enseñe, que yo les transmita para esta noche. De esta manera, cumpliendo lo que encontramos en 2 de Timoteo 3:16, donde nos exhorta a la sana doctrina. Con ello, nosotros somos producto de lo que arguyemos, de lo que nosotros escudriñemos en la Biblia, y todo por mi propio bien. Porque recordemos, familia, que esto lo vimos en la entrega pasada, pues Dios es Dios en nosotros, sigue siendo Dios, pero nosotros en Dios somos nada. Ojo, familia, entonces con esto nosotros debemos de coger el texto, leer el contexto para no cogerlo de pretexto y hacer una interpretación a nuestro acomodo. Entendiendo, querida familia, lo que nos muestra en Deuteronomio 29:29, que hay cosas ocultas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, familia, dentro de estos límites que tenemos en la Biblia, debemos ser sabios y no ir más allá de lo que no está escrito, a pesar de que seamos tentados a hacerlo. Pues, iglesia, nuestra interpretación debe de estar totalmente basada en lo mencionado en las Escrituras, en lo mencionado en la Biblia y no más allá. Iglesia, debemos tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina, de nuestros intereses, para cuando nosotros vayamos a realizar o a dar un concepto, que sea de la manera como Dios quiere que nosotros lo realicemos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, sin añadir y sin quitar una coma. Entendamos, iglesia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Les quiero compartir cómo fue que se escribió, según pues mis investigaciones, se escribió la Biblia de la Reina Valera. Fueron 2 sacerdotes que se memorizaron el uno y el otro pues la Biblia. Después el uno la escribió y el otro se la corrigió. Acordémonos de un rey que existió en Inglaterra que se llamaba Henry James, que fue alguien que mandó traducir su propia Biblia. Porque sí, porque él era rey, porque él mandaba ahí. Así no es. Por más poder que pueda llegar a tener cualquier persona, no puede llegar a creerse más que Dios. Entonces, obvio que esta traducción de esa Biblia, pues esa Biblia de Inglaterra, pues fue una mala traducción. Entonces, querida familia, la Biblia no es la obra ni de un hombre, ni de un lugar, ni de un idioma, sino más bien de muchos hombres en distintos idiomas y lugares que hablaron de una única cosa: Dios. Debemos de saber interpretar la Biblia, porque de aquí depende, de esta interpretación que nosotros realicemos, nuestra salvación, la salvación de nuestra iglesia, la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestros hijos. Dios se agrada que nosotros demos el mensaje tal y como Dios lo quiere. Por eso, cuando realicemos nuestra interpretación de la Biblia, es necesario entender lo que pasaba por la mente, por el corazón, por el espíritu de aquellos que escribieron la Biblia. También debemos reconocer
iglesia, que hay muchas personas, mucha gente que se acercan a Dios no con buenos propósitos, no hay integridad, tienen sus propios intereses. Nunca, iglesia, debemos ir a las Escrituras a preparar un mensaje para que diga lo que yo quiero decir, que diga a mi conveniencia. Debo de ir a la Biblia a estudiar un tema y transmitirlo tal y como lo dicen las Escrituras, ser el intérprete de esa Escritura. Eso es hermenéutica, ser un intérprete, sin tener conflicto de intereses, ni por dinero, ni por poder. Vemos con el capítulo 12 de Juan, versículo 47-48, que la Biblia tiene principios bíblicos, características. Y lo que debemos, iglesia, es creer y confiar en la Biblia para poder ir e interpretarla. Juan 12, capítulo 47-48. Sabemos que existen muchas evidencias de la Escritura, de las Escrituras, muchas. En la arqueología, pues porque obviamente los arqueólogos sí que creen en la Biblia, porque ellos encuentran evidencias arqueológicas en la historia de la humanidad. Se debe tener exegesis, que es meterte en las personas que la crearon, meterse en la mente de esas personas. Y ya les enuncié las características de cada uno de los profetas que escribieron los diferentes pasajes bíblicos. Vemos con las evidencias de las Escrituras que más de 40 hombres escriben en diferentes tiempos, lugares culturales, en diferentes posiciones y hablan todo de lo mismo, de Dios, a pesar de las distancias. Porque como sabemos, Jesús dijo, venid y ved. Y a veces, ni porque veamos fotos, no creemos. Para interpretar, debemos tener fe. El intérprete, todo intérprete de la Biblia debe tener fe. Vemos la manera como Pablo le gustaba aprender, ¿no? Iglesia, a él le gustaba volver y repetir y repetir. Y pues porque esa era una manera como él enseñaba, como él quería llevar la palabra a cada uno de sus hermanos, de sus semejantes. Queda mucho tema pendiente, iglesia, para poder profundizar de los métodos con los cuales se escribió la Biblia, literalista, alegórico, histórico, pero no nos podemos ir a la parte literal, que nos vamos a un pasaje bíblico y entonces vemos que se ahorcó, entonces no, es que a este hay que ahorcarlo, no, debemos de tener interpretación, debemos de saber el tiempo, el modo, el lugar, por qué, quién lo escribió, las características del profeta que escribió determinado libro, para que de esa manera nosotros no seamos unos malos intérpretes de la palabra. Exhortaciones, querida familia. Hay muchas palabras que antes significaban algo y ahora no significan lo mismo. Entonces, mi invitación, querida familia, es a inquietarnos más por aprender de las Escrituras, por aprender de la Biblia y de esta manera poder ser unos excelentes intérpretes. Bueno, para ponerlos a pensar, quiero que hagamos el ejercicio, pensemos para una buena interpretación. Pensemos si Jesús pudo haber nacido en diciembre, sabiendo, viendo la claridad, iglesia, que en Jerusalén, en Belén, en diciembre hay nevado. O sea, en diciembre no pudo haber nacido Jesús. Entonces, esa es la inquietud que les dejo, para que sean ustedes los que interpreten
el nacimiento de Jesús por el clima que existe en diciembre en Belén y en Jerusalén. De esta manera me despido. Gracias, Iglesia. Jesús, Rey y Luz para todas las naciones, por escucharme. Les envío un fuerte abrazo, millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas. Que Dios los siga protegiendo y resguardando. Excelente noche y descanso en la paz del Señor. Amén, amén. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús.